las 10 mujeres más peligrosas y temibles de la Biblia. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesitas. Gracias por ser parte. La Biblia es un libro lleno de misterio, poder, amor, pero también de advertencias. Sus páginas nos hablan de redención, de fe, de esperanza, pero también nos revelan el lado más oscuro del ser humano. Entre sus líneas, no solo encontramos héroes y heroínas de fe, sino también figuras que representan el peligro, la corrupción y el dolor. Y lo más sorprendente es que muchas de esas figuras son mujeres, mujeres cuya belleza, inteligencia o influencia social fueron usadas, no para el bien, sino para la destrucción. Hoy te invito a un viaje por algunas de las historias más inquietantes que encontramos en la palabra de Dios, historias que no siempre se cuentan en la iglesia, ni se analizan en los estudios bíblicos comunes. Historias de mujeres que marcaron generaciones enteras, pero no como ejemplo de virtud, sino como advertencias vivientes de lo que ocurre cuando una vida se aleja de la voluntad de Dios y se entrega al pecado, a la manipulación y al egoísmo. Puede que, al escuchar este título, te preguntes, ¿por qué hablar de mujeres peligrosas? ¿Por qué no centrarnos solo en las virtudes femeninas y en los ejemplos de mujeres piadosas? La respuesta es simple y poderosa, porque la Biblia no oculta la realidad. Dios, en su infinita sabiduría, nos dejó estos relatos para abrirnos los ojos, para alertarnos de los caminos que llevan a la destrucción, y para mostrarnos que el mal puede tener muchas formas, incluso la forma de una mujer carismática, bella o influyente. Estas historias no son leyendas ni cuentos exagerados, son testimonios reales de cómo el pecado, cuando no se enfrenta y se detiene a tiempo, puede crecer como una raíz venenosa, contaminando corazones, familias e incluso reinos enteros. Cada una de estas mujeres fue un instrumento de destrucción en su tiempo. Algunas usaron la seducción, otras la violencia, la mentira, la traición o la manipulación. Pero todas, sin excepción, dejaron una huella de dolor. Al escuchar cada relato, no te invito a juzgar, sino a reflexionar, porque detrás de cada acto de maldad hay una enseñanza, detrás de cada caída hay un llamado a la vigilancia espiritual, y detrás de cada advertencia hay una invitación a volver al camino correcto. A lo largo de este video, conoceremos a 10 mujeres cuyas vidas fueron marcadas por decisiones erradas, por el rechazo a la voluntad de Dios y por un corazón endurecido. Algunas de ellas son ampliamente conocidas, como Jezabel, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de manipulación y perversidad, o Delila, que con su astucia y frialdad fue capaz de derribar a uno de los hombres más fuertes de Israel. Pero también hablaremos de otras mujeres menos conocidas, pero igualmente peligrosas, cuyas acciones dejaron cicatrices imborrables. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer una pausa. Respira profundamente y pídele a Dios discernimiento, porque este no será un video cualquiera. No estamos aquí para alimentar el morbo ni para disfrutar de historias escandalosas. Estamos aquí para abrir los ojos del alma, para entender que, así como estas mujeres causaron estragos en su tiempo, hoy también enfrentamos figuras, personas y situaciones que pueden poner en peligro nuestra vida espiritual. Y, lo más importante, para reconocer si en algún momento de nuestra vida, nosotros mismos hemos adoptado actitudes parecidas a las de ellas. Quizás sin darnos cuenta, la Escritura nos dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a veces, ese peligro no viene en forma de guerra o catástrofe. A veces, viene disfrazado de consejo amable, de promesa de amor, de una oportunidad tentadora o de una amistad que parece inofensiva. Hoy, más que nunca, necesitamos discernimiento, porque las armas del enemigo son sutiles, y si no aprendemos de las historias del pasado, podemos repetir los mismos errores. La historia de estas 10 mujeres es un espejo en el que podemos mirar nuestros propios corazones, no para señalarlas con el dedo, sino para preguntarnos,
¿Estoy permitiendo que actitudes similares crezcan en mi vida? ¿Estoy dando lugar a la manipulación, al resentimiento, a la soberbia o a la sed de poder? Cada mujer de esta lista representa un aspecto específico del peligro espiritual. Algunas encarnan la manipulación emocional, otras la seducción destructiva, la idolatría, el odio, la sed de venganza o la rebelión contra Dios. Sus historias son como señales de advertencia colocadas en el camino, gritándonos: cuidado, no sigas por aquí, el final no será bueno. Y al final de este recorrido, espero que puedas sentir lo mismo que yo sentí al estudiar cada uno de estos relatos: temor reverente a Dios, deseo profundo de caminar en santidad y la certeza de que, con su ayuda, podemos vencer cualquier tentación y evitar las trampas del enemigo. Así que, si estás listo, acompáñame. La primera mujer de esta lista nos espera, y su historia es tan impactante que ha cruzado siglos como una de las más temidas de toda la Biblia. La primera mujer de esta lista no necesita mucha presentación. Su nombre, hasta el día de hoy, sigue siendo sinónimo de manipulación, perversión espiritual y destrucción. Jezabel, la reina que desafió abiertamente a Dios y sembró el terror en Israel. Jezabel no era una mujer cualquiera, era hija del rey de Sidón y desde muy joven fue criada en un ambiente pagano, rodeada de idolatría, hechicería y culto a deidades extranjeras. Cuando se casó con el rey Acab, su llegada a Israel marcó un antes y un después. No solo introdujo el culto a Baal, sino que también persiguió sin piedad a los profetas de Dios. Su poder no estaba solo en su posición como reina, sino en su habilidad para manipular a todos a su alrededor. Jezabel sabía cómo mover los hilos invisibles de la política, de la religión y hasta de las emociones. Logró que su esposo, Acab, un hombre débil de carácter, se convirtiera en su marioneta. Bajo su influencia, el pueblo de Israel cayó en una profunda apostasía, adorando ídolos y alejándose cada vez más del Dios verdadero. Uno de los episodios más oscuros de la vida de Jezabel fue el asesinato de Nabot. La Biblia nos cuenta, en un Reyes 21, que Acab deseaba una viña que pertenecía a Nabot, pero éste se negó a vendérsela por respeto a la herencia de sus padres. Acab, frustrado, regresó a su palacio y se recostó en su cama, triste y sin comer. Al verlo así, Jezabel lo reprendió y tomó el asunto en sus manos. Mandó cartas a los ancianos de la ciudad, ordenando que acusaran falsamente a Nabot de blasfemia, para luego apedrearlo hasta la muerte. Todo para que su esposo obtuviera aquella viña. La sangre inocente de Nabot clamó desde la tierra, y Dios envió al profeta Elías para confrontar a Acab y a Jezabel. La sentencia fue clara: el juicio de Dios caería sobre ambos. Y así fue. Jezabel murió de manera trágica, arrojada desde una ventana. Su cuerpo quedó a merced de los perros, cumpliéndose la profecía que Dios había pronunciado. El espíritu de Jezabel no es solo una historia antigua. Hoy en día, muchas personas, hombres y mujeres, pueden adoptar actitudes similares: manipular, controlar, sembrar división y apartar a otros de la voluntad de Dios. La lección que Jezabel nos deja es clara: ningún poder terrenal, por grande que sea, puede oponerse a la justicia de Dios sin enfrentar consecuencias. Pero si crees que con Jezabel terminan los ejemplos de mujeres peligrosas, te equivocas. La siguiente mujer también es ampliamente conocida, y su historia está llena de seducción, traición y caída espiritual. Hablamos de Dalila. Dalila aparece en el libro de Jueces, capítulo 16. Su historia está entrelazada con la de Sansón, uno de los jueces más fuertes de Israel. Sansón había sido elegido por Dios desde el vientre de su madre. Su fuerza sobrenatural era un don divino, y durante años fue un instrumento poderoso contra los enemigos del pueblo de Dios. Pero Sansón tenía una debilidad: su atracción por mujeres que no compartían su fe ni sus valores. Y ahí es donde aparece Dalila. Los filisteos, enemigos declarados de Israel, vieron en ella la oportunidad perfecta para destruir a Sansón. Le ofrecieron una gran suma de dinero a cambio de que descubriera el secreto de su fuerza. Dalila, utilizando su encanto, su belleza y su habilidad para manipular emocionalmente, comenzó a presionar a Sansón. Día tras día,
con palabras dulces y lágrimas fingidas, le insistía: ¿cómo puedes decir que me amas si no me confías? ¿Tu secreto? Su estrategia fue el chantaje emocional, una táctica que, tristemente, sigue funcionando hoy en día en muchas relaciones tóxicas. Finalmente, Sansón cedió, le reveló que su fuerza residía en su cabello, símbolo de su voto nazareo a Dios. Dalila esperó el momento oportuno, y mientras Sansón dormía, llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Cuando los filisteos entraron para capturarlo, Sansón ya no tenía fuerza. Fue apresado, humillado y llevado a prisión. La historia de Dalila es una advertencia poderosa contra las relaciones que nos alejan de Dios, contra esas personas que, bajo la apariencia de amor o preocupación, realmente buscan manipularnos para su propio beneficio. Dalila no amaba a Sansón, amaba el dinero, el poder y la influencia que podía obtener a costa de él. Lo más triste es que Sansón, por dejarse llevar por sus emociones y deseos, no supo ver el peligro a tiempo, y así ocurre también hoy. Muchas veces, por ignorar las señales de advertencia, por cerrar los ojos ante la verdad, terminamos enredados en situaciones que pueden destruirnos emocional, espiritual e incluso físicamente. Querida hermana, querido hermano, estas dos historias, la de Jezabel y la de Dalila, son mucho más que relatos antiguos. Son espejos en los que podemos ver reflejadas muchas realidades actuales, relaciones manipuladoras, amistades tóxicas, influencias negativas que nos alejan de nuestro propósito divino. La Biblia nos dice en Proverbios, las 7:25-27, no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. La manipulación y la seducción destructiva son armas poderosas, pero la fe, la oración y el discernimiento espiritual son aún más fuertes. Ahora, continuaremos nuestro viaje por estas historias, adentrándonos en la vida de otras mujeres que, por sus decisiones y acciones, también se ganaron un lugar entre las más peligrosas y temibles de la Biblia. La siguiente mujer te sorprenderá. Hasta ahora hemos hablado de la manipulación y de la seducción como armas peligrosas en manos de mujeres que, en vez de buscar el bien, se dejaron consumir por la oscuridad de su propio corazón. Pero la maldad tiene muchas formas, y una de las más letales es la ambición desmedida por el poder. Esa ambición que no conoce límites, que no respeta la vida ni la voluntad de Dios, y que es capaz de pasar por encima de cualquiera para obtener lo que quiere. Ese fue, precisamente, el caso de Atalía, la siguiente mujer en nuestra lista, una reina que no solo fue peligrosa, sino letal. Atalía era hija de Acab y Jezabel, lo que ya nos da una pista de la clase de formación y principios que recibió desde su infancia. Nació y creció en medio de la idolatría, la violencia y el desprecio absoluto por la voluntad de Dios. Pero Atalía no se conformó con ser solo una figura más en la historia de Israel. Ella quería el trono, el poder total y absoluto. Cuando su hijo Ocosías, rey de Judá, murió, Atalía vio la oportunidad perfecta para hacer algo que pocas veces se había visto en la historia del pueblo de Dios. Se tomó el poder por la fuerza, y, para asegurarse de que nadie pudiera arrebatárselo, mandó asesinar a toda la descendencia real, incluyendo a sus propios nietos. Sí, escuchaste bien. Atalía fue capaz de ordenar la muerte de sus propios nietos con tal de quedarse en el trono. La Biblia, en 2 Reyes 11, nos narra este episodio oscuro y desgarrador. Solo un niño pequeño, Joás, logró escapar gracias a la valentía de su tía, Josaba, quien lo escondió durante 6 años en el templo del Señor, lejos de la mirada asesina de Atalía. Durante ese tiempo, Atalía reinó con puño de hierro, imponiendo el culto a Baal y llevando a Judá a uno de los períodos más oscuros de su historia espiritual. Pero como siempre ocurre, el juicio de Dios no se hizo esperar. Cuando Joás fue coronado rey en secreto, el pueblo se levantó contra Atalía. Ella corrió al templo, gritando: traición, traición. Pero sus gritos no la salvaron. Fue
capturada y ejecutada cerca de la Puerta de los Caballos, tal como estaba determinado por la voluntad de Dios. La historia de Atalía es un espejo de lo que puede hacer una ambición descontrolada. El deseo de poder sin límites corrompe, ciega, y lleva a la destrucción. Hoy, esa ambición puede manifestarse de muchas maneras, en la política, en las empresas, incluso en nuestras propias familias. Personas que, por alcanzar una posición, son capaces de traicionar, mentir, manipular o dañar a quienes más deberían amar. Pero la lección que Atalía nos deja es clara: nadie que se levante contra Dios y derrame sangre inocente queda sin recibir su justa retribución. Dios es paciente, pero también es justo, y si creías que con Atalía habíamos visto lo peor, espera a conocer a Herodías, otra mujer cuyo corazón también se llenó de odio y sed de venganza. Herodías aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ella era esposa de Herodes Filipo, pero luego dejó a su esposo para casarse con Herodes Antipas, el hermano de su exmarido, una relación cargada de escándalo, inmoralidad y violación de las leyes de Dios. Y fue precisamente por eso que Juan, el Bautista, hombre justo y profeta valiente, se atrevió a levantar su voz. Juan denunció públicamente a Herodes Antipas por vivir en adulterio con Herodías, y esa denuncia encendió una furia implacable en el corazón de la mujer. Herodías no soportaba ser confrontada, no toleraba que alguien expusiera su pecado ante el pueblo, así que planeó una venganza silenciosa pero mortal. La ocasión perfecta llegó durante una fiesta de cumpleaños que Herodes organizó. La hija de Herodías, conocida como Salomé, realizó una danza que fascinó a Herodes y a sus invitados. Embriagado por el momento y por el vino, Herodes le prometió a la joven que le daría cualquier cosa que pidiera, incluso hasta la mitad de su reino. La joven, siguiendo las instrucciones de su madre, pidió algo que dejó helados a todos los presentes: quiero la cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja, el rey, atrapado por su propia promesa y por la presión social, dio la orden. Y así, el profeta Juan fue decapitado por la ambición y el rencor de una mujer que no pudo tolerar la verdad. La historia de Herodías es una advertencia contra el poder del rencor no resuelto, contra ese veneno que crece en el corazón cuando no somos capaces de reconocer nuestros errores y buscar el perdón de Dios. ¿Cuántas veces, en la actualidad, también vemos cómo personas guardan resentimientos, planean venganzas y destruyen reputaciones, carreras o familias, solo por no soportar que alguien les diga la verdad? Querida hermana, querido hermano, Dios nos llama hoy a examinar nuestro corazón. ¿Hay en nosotros alguna raíz de amargura? ¿Estamos permitiendo que el resentimiento nos domine? La vida de Herodías es una advertencia viviente de Asia, donde puede llevarnos la falta de arrepentimiento. Como dice Hebreos las 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Atalía y Herodías, dos mujeres separadas por siglos, pero unidas por la ambición y el odio, dos caminos que llevaron a la muerte, la destrucción y el juicio de Dios. Que sus historias nos sirvan de advertencia, pero también de motivación para mantenernos en el camino de la humildad, el perdón y la obediencia al Señor. Y ahora, en la siguiente parte, conoceremos a dos mujeres más que también dejaron una huella oscura en la historia bíblica. Hasta ahora hemos recorrido las vidas de mujeres cuyo corazón se llenó de ambición, manipulación y odio. Pero el peligro no siempre se presenta en forma de mujeres adultas y conscientes de sus actos. A veces, el peligro surge cuando la inocencia es manipulada, cuando una joven permite que otros controlen sus decisiones y la arrastren hacia caminos de perdición. Así ocurrió con Salomé, la hija de Herodías, aquella joven cuya danza fue utilizada como instrumento de muerte. La Biblia no menciona su nombre directamente, pero la historia de Salomé es bien conocida gracias a los evangelios y a los relatos históricos de Flavio Josefo, una joven que, en apariencia, solo ejecutó una danza para entretener a los invitados de su padrastro, pero cuyo acto terminó siendo el detonante de uno de los crímenes más atroces del Nuevo Testamento,
La decapitación de Juan el Bautista. Muchos podrían pensar que Salomé fue simplemente una víctima de las manipulaciones de su madre, y en parte, es cierto, pero también es cierto que, llegada la hora, ella pudo haber elegido no obedecer una orden tan cruel. Cuando Herodes le prometió que le daría cualquier cosa que pidiera, incluso la mitad de su reino, Salomé tuvo la oportunidad de pedir riquezas, tierras, joyas, pero eligió pedir la cabeza de un hombre santo. ¿Por qué? Porque dejó que la voz de su madre, llena de odio, nublara su juicio. Querida hermana, querido hermano, ¿cuántas veces permitimos que las voces externas guíen nuestras decisiones? Especialmente cuando somos jóvenes o estamos en momentos de debilidad emocional. La historia de Salomé es una advertencia para todos nosotros. Debemos tener cuidado con los consejos que seguimos, con las influencias que permitimos entrar en nuestra vida y con las decisiones que tomamos bajo presión. El daño que causó Salomé no fue pequeño. Su petición llevó a la muerte de un profeta de Dios, y su nombre quedó marcado para siempre como un símbolo de la inocencia corrompida. Hoy en día, las redes sociales, la televisión, los amigos, todos pueden convertirse en una Herodías moderna, influenciando a los jóvenes a tomar decisiones equivocadas. Pero así como Salomé tuvo la oportunidad de elegir, tú y yo también la tenemos. Podemos decidir seguir la voz de Dios o dejarnos llevar por presiones externas que solo nos conducirán a la ruina espiritual. Y ahora, pasemos a la siguiente mujer, una que, aunque su historia es breve, contiene una de las lecciones más impactantes sobre la obediencia y las consecuencias de mirar atrás, la mujer de Lot. Su historia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19. Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra por la extrema maldad que reinaba en esas ciudades, pero, en su misericordia, envió a 2 ángeles para advertir a Lot y a su familia, dándoles la oportunidad de escapar antes de que el juicio cayera sobre ellos. La instrucción fue clara: salir de la ciudad y no mirar atrás. Una orden simple, pero cargada de significado espiritual. Dios no solo les estaba pidiendo que abandonaran un lugar físico, les estaba ordenando que dejaran atrás una vida de pecado, que no tuvieran nostalgia por lo que estaban dejando. Pero mientras huían, algo en el corazón de la mujer de Lot la hizo detenerse. En un acto de desobediencia y quizás de añoranza por la vida que dejaba atrás, ella giró la cabeza y miró, y en ese instante, quedó convertida en una estatua de sal. Un castigo rápido, duro, pero justo. ¿Por qué fue tan grave su acto? Porque esa mirada representó mucho más que una simple curiosidad. Fue una muestra de que su corazón seguía atado a Sodoma, un símbolo de que, aunque sus pies avanzaban hacia la salvación, su alma seguía deseando lo que Dios había condenado. Hoy en día, muchos de nosotros estamos en ese mismo peligro. Queremos avanzar en la vida cristiana, queremos caminar hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero seguimos mirando atrás, seguimos anhelando los viejos hábitos, las amistades tóxicas, los pecados que dejamos, pero que en el fondo aún nos atraen. La mujer de Lot nos enseña que la desobediencia, por pequeña que parezca, puede traer consecuencias devastadoras. Dios es claro cuando nos llama a abandonar el pecado. No podemos caminar hacia el futuro que Él tiene para nosotros si seguimos aferrados al pasado. Jesús mismo, en Lucas las 5:32 de la tarde, nos dio una advertencia breve pero poderosa: acordaos de la mujer de Lot. 3 palabras, pero con un peso espiritual enorme. ¿Estamos dispuestos a obedecer por completo, a dejar atrás lo que Dios nos pide soltar? ¿O seguiremos mirando atrás, arriesgando todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Querida hermana, querido hermano, cada una de estas historias nos está hablando hoy. Nos están gritando que despertemos, que prestemos atención a las señales, que dejemos atrás todo lo que nos ata y que caminemos firmes hacia la voluntad de Dios. Salomé y la mujer de Lot. 2 mujeres muy diferentes, pero unidas por una misma lección. Las decisiones que tomamos, por pequeñas o grandes que parezcan, pueden tener consecuencias eternas. Y en la siguiente parte, conoceremos a otras 2 mujeres cuyas acciones también
dejaron una huella oscura en la historia bíblica. 2 ejemplos más de lo que ocurre cuando el corazón humano se aleja de Dios. Hasta ahora hemos hablado de mujeres cuya peligrosidad fue evidente, manipuladoras, ambiciosas, seductoras o directamente violentas. Pero hay otro tipo de peligro que a menudo pasa desapercibido, uno mucho más sutil, pero igual de letal, el peligro de un corazón lleno de orgullo, amargura y falta de respeto hacia lo que Dios está haciendo. La siguiente mujer de nuestra lista es un claro ejemplo de ello, Mical, la hija del rey Saúl y esposa del rey David. La historia de Mical la encontramos en 2 Samuel capítulo 6. David había recuperado el arca del pacto y la estaba llevando a Jerusalén con gran júbilo. El rey, en medio de la celebración, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. La alegría espiritual desbordaba en el ambiente, los músicos tocaban, el pueblo gritaba de gozo, y David simplemente adoraba a Dios con todo su ser. Pero, mientras todo esto sucedía, Mical observaba la escena desde una ventana, y en lugar de sentir gozo o unirse a la adoración, en su corazón nació algo muy peligroso, desprecio. La Biblia dice que Mical lo miró y lo menospreció en su corazón. Cuando David regresó a su casa para bendecir a su familia, Mical lo enfrentó, con palabras duras y sarcásticas, ridiculizando su forma de adorar a Dios. Le dijo que había actuado como un hombre vulgar, sin dignidad, exponiéndose frente a las criadas como si fuera cualquiera. Pero David, lleno del Espíritu, respondió con firmeza: lo hice delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de toda su casa. Por tanto, me haré aún más vil por amor a Dios. La consecuencia de la actitud de Mical fue inmediata y trágica: quedó estéril por el resto de su vida. Aquí vemos el peligro de burlarse o menospreciar las expresiones genuinas de fe de otros. Mical, cegada por el orgullo, por su posición social y por su deseo de mantener las apariencias, no pudo comprender la profundidad de la adoración de su esposo. Querida hermana, querido hermano, ¿cuántas veces, en nuestra vida, hemos sido como Mical? ¿Cuántas veces hemos criticado, juzgado o ridiculizado la forma en que otros expresan su fe? Tal vez vemos a alguien llorar en la iglesia, danzar, levantar las manos, o simplemente entregarse por completo en adoración, y en lugar de alegrarnos, nace en nosotros una actitud de burla o desprecio. La esterilidad de Mical no solo fue física, fue también espiritual, porque un corazón que desprecia la adoración sincera queda vacío, seco, sin fruto. La lección es clara: nunca subestimes ni critiques la manera en que otros sirven o adoran a Dios. Y ahora, pasemos a nuestra siguiente mujer, Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, una mujer que, pese a haber sido usada por Dios como profetisa, cayó en un pecado que aún hoy destruye muchas comunidades y familias: la murmuración. La historia de Miriam está en Números capítulo 12. En un momento determinado del viaje por el desierto, Miriam y Aarón comenzaron a hablar mal de Moisés. La Biblia dice que cuestionaron su liderazgo, criticaron su matrimonio con una mujer cusita, y comenzaron a sembrar discordia entre el pueblo. Pero lo que parecía una simple conversación entre hermanos, llegó hasta los oídos de Dios. El Señor, airado por la falta de respeto hacia su siervo Moisés, llamó a los 3 al tabernáculo, y allí, delante de todos, Dios defendió a Moisés, dejando en claro que él tenía una relación especial con su siervo. Como castigo, Miriam fue herida con lepra, su piel quedó blanca como la nieve. Aarón, horrorizado, suplicó a Moisés que intercediera por ella, y Moisés, con un corazón lleno de gracia, oró por su hermana. Dios la sanó, pero aún así, Miriam tuvo que permanecer 7 días fuera del campamento, aislada, como una señal pública del daño que la murmuración puede causar. Esta historia nos enseña que no importa cuán cercanos estemos de Dios o cuántos dones espirituales tengamos, si permitimos que la crítica, la envidia o el chisme entren en nuestro corazón, podemos terminar contaminados espiritualmente. Hoy en día, la murmuración sigue siendo una de las armas favoritas del enemigo dentro de las iglesias y las familias cristianas. ¿Cuántas divisiones, cuántos ministerios destruidos, cuántos corazones heridos?
todo por palabras dichas en secreto, por comentarios malintencionados o por actitudes de rebeldía disfrazadas de preocupación. La historia de Miriam nos recuerda que Dios escucha cada palabra que sale de nuestra boca, y que hablar mal de sus siervos o de nuestros hermanos en la fe tiene consecuencias. Querida amiga, querido amigo, hoy es un buen momento para hacer una pausa y preguntarnos, ¿he sido como Mical, menospreciando la adoración de otros? ¿He sido como Miriam, permitiendo que la crítica y la murmuración contaminen mi corazón? La buena noticia es que Dios es misericordioso. Así como sanó a Miriam y dio a Mical la oportunidad de reflexionar, también hoy está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Pero debemos actuar ya. Debemos pedir perdón, limpiar nuestro corazón y comprometernos a vivir una vida de respeto, amor y apoyo hacia nuestros hermanos y hermanas en la fe. En la próxima parte, conoceremos a otras dos mujeres cuyas decisiones también las llevaron a ser recordadas como algunas de las más peligrosas y temibles de toda la Biblia. Hasta ahora, hemos recorrido la vida de mujeres reales que caminaron sobre esta tierra, cuyas decisiones dejaron cicatrices en la historia bíblica, pero la Biblia también nos advierte sobre mujeres simbólicas, representaciones espirituales de fuerzas que siguen actuando hasta hoy, figuras femeninas que representan no solo personas, sino sistemas de pensamiento, estilos de vida y culturas enteras que llevan a la perdición. La primera de ellas es conocida como la mujer extraña, descrita repetidamente en el libro de Proverbios. No se menciona su nombre, ni se da una identidad específica, pero su influencia está presente en casi todos los capítulos de sabiduría que escribió el rey Salomón. La mujer extraña representa la seducción espiritual, moral y física. Es aquella figura que llama desde las esquinas, que espera al desprevenido, que sabe cómo hablar, cómo mirar y cómo convencer a los incautos. En Proverbios 7, la descripción es clara y escalofriante. Una mujer vestida como ramera, astuta de corazón, inquieta, cuyos pies no pueden quedarse en casa, sale a buscar a su víctima, y cuando la encuentra, lo seduce con palabras dulces, promesas vacías y caricias engañosas. Pero el final es siempre el mismo, muerte espiritual. La Biblia dice, la ha derribado a muchos heridos, y aún a los más fuertes ha matado. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios las 7 y 26-27, esta mujer simboliza todo aquello que nos aparta del camino de Dios, la lujuria, el adulterio, la inmoralidad sexual, pero también la idolatría y la infidelidad espiritual. Hoy, la mujer extraña no solo habita en las calles, también aparece en las redes sociales, en la televisión, en los mensajes que promueven una vida sin compromiso, sin santidad y sin temor a Dios. Está en las canciones que normalizan el pecado, en las películas que glorifican el adulterio, y en las amistades que nos invitan a alejarnos de la voluntad del Señor. La invitación de Proverbios es clara: hijo mío, guarda mi palabra, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, para que te guarden de la mujer mala, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Proverbios 7, 1-5, debemos ser sabios y vigilantes. No importa cuán fuerte sea nuestra fe, si bajamos la guardia, podemos caer. Y ahora, avanzamos hacia la última mujer de esta lista, una figura aún más simbólica, pero que representa la cúspide de la corrupción espiritual a nivel mundial, la gran ramera de Apocalipsis. La Biblia nos presenta a esta mujer en Apocalipsis capítulo 17. Juan, en su visión, la describe como una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano, sostiene una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente tiene un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer no representa a una sola persona, sino a un sistema entero de corrupción espiritual, política y moral que dominará el mundo en los últimos tiempos. Una estructura que seducirá a reyes, gobernantes y multitudes enteras, alejándolos de Dios y llevándolos a la idolatría y a la rebeldía.
Su poder no estará en la violencia abierta, sino en la seducción, en la manipulación espiritual, en la falsa apariencia de belleza y prosperidad. Pero su final ya está decretado. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis las 5:13 de la tarde menos 14. La gran ramera será destruida por el mismo sistema que la apoyó. La Biblia es clara. La caída de Babilonia será repentina y definitiva. Pero, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo hoy? Mucho, porque aunque este juicio final aún no ha llegado, el espíritu de Babilonia ya está operando en el mundo. Está en las modas, en las ideologías, en los movimientos que promueven una vida sin Dios, sin moral, sin esperanza. Está en la obsesión por el dinero, el poder y el placer. Está en cada mensaje que nos invita a vivir sin compromiso, sin santidad y sin temor de Dios. Querida hermana, querido hermano, el llamado de Dios para nosotros es claro y salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. No podemos jugar con el pecado, no podemos coquetear con el mundo y esperar quedar ilesos. Hoy es el día de decidir, ¿seguiremos los caminos de la mujer extraña y de la gran ramera, o permaneceremos fieles al Señor, buscando su santidad y su verdad? Estas dos mujeres simbólicas nos muestran que el mayor peligro no siempre es físico, muchas veces es espiritual, y el daño que pueden causar es eterno. En la próxima y última parte, haremos una reflexión profunda y final sobre lo que hemos aprendido. Cerraremos este viaje reconociendo que, aunque estas historias son duras, Dios nos llama siempre al arrepentimiento, a la gracia y a una nueva vida en Él. Hemos llegado al final de este recorrido, un viaje por algunas de las páginas más oscuras, duras y, al mismo tiempo, llenas de enseñanzas de la palabra de Dios. 10 mujeres, 10 historias que, aunque separadas por siglos, culturas y circunstancias, tienen algo en común. Todas fueron utilizadas como advertencias vivas para las generaciones futuras. Jezabel, Dalila, Atalía, Herodías, Salomé, la mujer de Lot, Mical, Miriam, la mujer extraña de Proverbios y la gran ramera de Apocalipsis. Cada una de ellas representa un aspecto del peligro espiritual que aún hoy amenaza nuestras vidas, nuestras familias y nuestra relación con Dios. Al escuchar sus historias, quizás sentimos indignación, tristeza o incluso temor, pero lo más importante es que sintamos convicción de que el mismo enemigo que actuó en el pasado sigue activo hoy, convicción de que las mismas actitudes que llevaron a la destrucción a estas mujeres pueden estar escondidas, de manera sutil, en nuestro propio corazón. Querida hermana, querido hermano, este no es solo un video de curiosidades bíblicas, es un llamado de Dios para que examinemos nuestro interior. Tal vez te has dado cuenta de que hay áreas de tu vida donde la manipulación ha comenzado a surgir, donde el rencor ha echado raíces, donde la envidia o la crítica están contaminando tu espíritu. Tal vez, como Mical, has menospreciado la forma en que otros adoran a Dios, o como Miriam, has dejado que la murmuración te aleje de tu propósito. Quizás, has coqueteado con la seducción del mundo, permitiendo que el espíritu de la mujer extraña o de Babilonia influya en tu forma de pensar, de vestir, de hablar, incluso en tus decisiones más íntimas. Pero hoy, Dios te extiende su mano. La Biblia no registra estas historias para condenarnos, sino para advertirnos, para mostrarnos que siempre hay tiempo para volver al camino correcto, antes de que sea demasiado tarde. La historia de estas mujeres también nos recuerda una gran verdad espiritual. Así como hubo mujeres peligrosas, también hubo mujeres valientes, sabias y temerosas de Dios. Mujeres como Esther, Ruth, Débora, María, Ana, ejemplos de fe, obediencia y entrega. La decisión está en tus manos. Hoy puedes elegir qué tipo de mujer o de hombre quieres ser. Puedes elegir alimentar el orgullo o caminar en humildad. Puedes decidir seguir en la crítica o empezar a edificar con tus palabras.
Puedes elegir el camino de la seducción y la apariencia, o el de la pureza y la verdad. La Biblia dice, en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las consecuencias de nuestras decisiones siempre llegan. Algunas de estas mujeres sufrieron castigos inmediatos, otras, consecuencias eternas, pero así como Dios fue justo en su juicio, también es abundante en misericordia para aquellos que se arrepienten de corazón. Si hoy, mientras escuchabas este mensaje, el Espíritu Santo tocó alguna área de tu vida, no ignores esa voz, no apagues esa convicción. Hoy es el día de volver, hoy es el día de pedir perdón, hoy es el día de cortar con todo lo que te aleja de Dios. No importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso. Cierra tus ojos por un momento, respira profundo, permite que el Espíritu Santo te muestre las áreas que necesitan ser sanadas, transformadas, limpiadas. Si quieres, repite conmigo esta oración: Señor, hoy reconozco que necesito de ti. Perdóname si en algún momento he permitido en mi corazón actitudes como las que hemos visto en estas mujeres. Limpia mi mente, purifica mi alma, y ayúdame a caminar en tu voluntad. Quiero ser un instrumento de bendición, no de destrucción. Quiero sembrar vida, no muerte. Dame un corazón humilde, obediente y lleno de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia de Fe y Sabiduría, gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este video te habló, te invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite, porque quizás hay una Mical, una Miriam o incluso una Jezabel moderna que necesita escuchar este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Y recuerda, aunque estas mujeres marcaron la historia por su maldad, tú puedes marcar la tuya por tu fe, tu obediencia y tu amor por Dios. Hasta el próximo video, y que la gracia y la paz del Señor te acompañen siempre. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.